Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy breve en la descripción, pero es bastante amplio en la redacción. Ajá. Y este tema es el marco teórico. Es considerado como un capítulo en algunas ocasiones, sobre todo si se redacta una tesis. Es parte del capítulo 2 de una tesis. Y en ocasiones, cuando ya el investigador tiene pues bastante experiencia en redacción tanto de artículos como de documentos más amplios, por ejemplo, un doctorante, no redacta un apartado específico de marco teórico, sino que el marco teórico lo integra en la parte introductoria. Pero bueno, hice esta sesión especial porque tenemos un invitado el día de hoy. Es el doctor Ezra Federico Parra González. Si volteo para un ladito es porque tengo una pantalla de presentación y por ahí lo veo. Entonces, lo invité al doctor Ezra Federico porque él es experto en el área de ciencias exactas. Pero bueno, sin más preámbulo, lo invito, doctor, que se presente, sobre todo que les explique su formación para que vean desde qué perspectiva él va a abordar esta redacción o esta elaboración del marco teórico. Claro que sí. Gracias. Sí, como lo dice su maestra, mi nombre es César Federico Parra González y soy doctor en Ciencias en Computación. Mi formación, pues, ha sido prácticamente íntegra en el área de ingenierías. Soy egresado del Politécnico, de la UPIXA, de licenciatura en Computación. También tengo maestría y doctorado en Ciencias en Computación por el CIMBESTAP Tamaulipas. Y mis áreas de desarrollo científicas han sido principalmente robótica e inteligencia artificial. Entonces espero poder apoyar un poquito en el desarrollo de sus marcos teóricos. Así es. Lo invité, muchas gracias, doctor. Lo invité específicamente porque, bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen el contexto porque ya se los he explicado, pero a él no se lo he explicado. Le explico, doctor, esta clase que es de trabajo de investigación, es de seminario de tesis, es de metodología de la investigación, la imparto en ciertas carreras. Y estas carreras tienen bastante diferencia unas de otras porque están de las áreas de ciencias sociales, perdón, está desarrollo, está turismo y también está psicología. Pero en el área de ciencias exactas, que es por lo cual yo lo invité a usted, es porque trabajamos con ingenierías que son ingeniería en sistemas biológicos, le había dicho, porque ya había platicado con él, que es agrobiotecnología. Y también hay un chico por ahí de telemática, pero bueno, estas áreas lo que comparten es que están en ciencias exactas, hay una manera específica para redactar, me imagino yo, el marco teórico, y es por eso que pues lo invitamos al doctor para que nos pudiera explicar desde el área de ingenierías cómo es que ustedes tienen que redactar el marco teórico. En la descripción general lo vamos a entender ambas áreas, qué es el marco teórico. Pero en la redacción o la formulación de sus documentos hay ciertos aspectos que los de ciencias sociales no van a tomar o los de ingenierías no van a tomar, que es importante que desde la perspectiva de alguien especialista en este tipo de ciencia, pues nos explique. Pero bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con una breve introducción de lo que es esta sección del marco teórico, de lo que implica, qué partes lo componen, etc. Y bueno, el marco teórico o marco de referencia, como también se les conoce, yo les comentaba con anterioridad, generalmente es el segundo capítulo de una tesis. A veces el marco teórico se incluye en la parte de introducción. Recuerden que la introducción del manuscrito, no, la introducción sí, del manuscrito, no al manuscrito, es decir, en la parte de introducción de planteamiento del problema, problemática, objetivos, hipótesis, a veces se agrega el marco teórico o en una capítulo 2. Para quienes van a hacer tesis, sobre todo en las áreas de ingeniería en sistemas biológicos, en agrobiotecnología,
También en psicología, el marco teórico se agrega como un capítulo extra. Y bueno, es definido como un compendio, una serie de elementos que nos ayudan a entender, o a explicar más bien en este sentido, el fenómeno del que estamos trabajando. Ahora, nos implica analizar, exponer aquellas teorías o enfoques o investigaciones o antecedentes en general que nos ayuden a contextualizar la investigación. Y bueno, su importancia radica en el sentido de que integra las teorías, los enfoques, los estudios que se refieren al problema que nosotros estamos tratando de resolver en este sentido. Entonces, dentro de los elementos que componen el marco teórico son las bases teóricas, las bases conceptuales, que los vamos a ver más adelante, y también los antecedentes. Ahora, recuerden que yo les he enseñado que en esta sección de introducción ustedes colocaron sus antecedentes, y es correcto. No hay y no me dejará mentir el doctor, no hay un formato específico de en qué lugar redactar cada sección. Hay algunos documentos en donde te ayudan como a colocarlos de una manera lógica. Sin embargo, no es un deber ser. Yo les presenté el HARS, que es el de la APA, que es un documento que te ayuda a cómo presentar investigaciones cuantitativas, cualitativas y estudios mixtos. Sin embargo, omite esta parte de marco teórico. Sí, lo puedes saber, incluso colocan los antecedentes en la parte de introducción, ¿no? No así las teorías que te ayudan a explicar el fenómeno. Pero bueno, las bases teóricas son un conjunto de conceptos o preposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, un paradigma específico que va dirigido a explicar el fenómeno o el problema planteado. En esta sección de bases teóricas, tú puedes colocar teorías, que es una teoría, es un sistema de conceptos que se integran para proporcionarte una comprensión general del fenómeno, y esto tiende a explicarlo y a predecirlo. Pero es de manera general. Lo explica de manera general estos elementos. Además de bases de teorías como tal, puedes encontrar tú también modelos teóricos. Los modelos teóricos son representaciones gráficas de un fenómeno en específico y te señala ciertos elementos que, de acuerdo a la realidad de esa persona, constituyen o están relacionados al fenómeno planteado. En cuanto a teorías, desde el área de ciencias sociales, como ustedes saben, yo me especializo en calidad de vida, en bullying y en estrés percibido. Y desde ahí voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando yo quiero tratar de explicar el bullying, porque es una de las áreas que yo manejo, yo tengo que centrarme en un paradigma específico. Primero, debo de saber desde qué perspectiva voy a hablar este fenómeno. En mi caso, yo estudio víctimas, pero si yo, en dado caso, quisiera estudiar a los agresores, yo podría revisar todas las teorías que te ayudan a explicar el fenómeno del bullying desde la perspectiva del agresor. Una de esas teorías es la del aprendizaje social de Bandura, que el aprendizaje social de Bandura no nada más ha sido utilizado para explicar la violencia o la agresión, sino otros tipos de comportamientos que son aprendidos. Ahora bien, ¿qué te dice esa teoría? Pues que los repertorios de comportamientos no vienen con el sujeto, sino que son aprendidos y pueden ser aprendidos por tres fuentes principales, que puede ser su familia, que puede ser su subcultura, que es decir, toda la parte del vecindario, o que pueden ser los modelos simbólicos, como son los de la televisión. Entonces, yo podría explicar, mediante esta teoría, el cómo es que los agresores
desarrollan estos comportamientos de bullying. Si yo quiero explicar, no desde el modelo del agresor, sino desde la víctima, desde esta perspectiva, yo tengo otras teorías que me ayudan a explicar este fenómeno desde esta perspectiva, que en este caso es la víctima. Una de esas teorías puede ser la teoría ecológica de Bonhoeffer o la teoría de la mente, que es otra teoría, pero específicamente la teoría ecológica de Bonhoeffer es similar a la de Bandura porque te explica ciertos niveles de relación con el sujeto. Que hay un microsistema, que es la familia, y que todas esas interrelaciones pues se involucran o tienen una influencia en en tu comportamiento, en tu forma, en lo que te pasa en realidad, en tu día a día. Puede ser el mesosistema, que también es el vecindario, el exosistema, el mesosistema es la relación de la escuela y otros ambientes similares, el exosistema, que ya tiene que ver con toda esa subcultura, y el macrosistema, que tiene que ver desde en qué punto de la sociedad o el contexto tú estás involucrado. Y todas esas cosas o influencias que pasan, tanto políticas como en tu casa, como en tu vecindario, influyen en cómo tú te relacionas, ¿no? Entonces, incluso la teoría ecológica de Bonhoeffer, tú la pudieras utilizar tanto para estudiar, y se ha utilizado tanto para estudiar el bullying desde la perspectiva del agresor, como como la teoría de Bandura, perdón. También desde la perspectiva de la víctima, e incluso de la perspectiva de los testigos. Es decir, tú puedes utilizar para explicar un fenómeno más bien hay distintas teorías, pero tú utilizas una, porque al final esa teoría la vas a tener que discutir de acuerdo a los resultados que tú obtuviste, para poder explicar el fenómeno. Eso en cuanto a las teorías. Ahora, en cuanto a modelos teóricos, voy a explicarles de manera general que en este caso también estudio calidad de vida, y hay modelos de calidad de vida que son modelos teóricos porque no han sido probados, pero son unas representaciones gráficas de cómo ciertos aspectos, generalmente son biológicos, también tienen que ver con el ambiente, están relacionados directamente, porque se representa con flechas, a la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes, en este caso. Y entonces tú puedes tomar un modelo que tiene ciertas variables que se relacionan al fenómeno para poder explicar tu fenómeno. En este caso es calidad de vida relacionada con la salud. Quien quiere entender, sobre todo los que están en el área de psicología, como es mi área, que son los de metodología de la investigación, quien quiera profundizar en esto puede revisar tanto el modelo de Wilson y Cleary de calidad de vida relacionada con la salud, para que vea la representación que ellos hacen, el año es 1995, para que vea la representación que ellos hacen del modelo de calidad de vida relacionada con la salud. Si quieren ustedes revisar las teorías respecto a Bandura, pues revisen, por ahí está en internet. También está lo de Bonhoeffer, que es la teoría ecológica. La repito nuevamente para que ustedes pues la revisen y vean también si se puede utilizar para explicar lo que ustedes están tratando lo que es su problemática. Pero bueno, la diferencia de una teoría a un modelo teórico es la representación que se hace en el modelo teórico, que representa variables, y que las teorías explican de manera general el fenómeno. También son predictivas, también son explicativas, pero no te hacen una relación gráfica, del fenómeno planteado. Las teorías, en este sentido, pues es una explicación, una comprensión general del fenómeno mediante su significado y el contenido o los hechos o la información que tengan
de los actores sociales. El modelo teórico es únicamente colocan variables de acuerdo a las teorías y las representan en un diagrama. Ahora, revísenlos porque algunos modelos teóricos ya han sido probados y ustedes pueden incluso saber si estos modelos teóricos pues realmente corresponden a la realidad. Bueno, además del marco teórico, o más bien de las bases teóricas o modelos teóricos que ustedes pueden expresar en sus documentos, otro elemento es la definición de términos básicos que se utilizan en la explicación de su fenómeno planteado. Aquí vas a dar un significado preciso del término o de los conceptos o de los constructos principales que están involucradas al fenómeno planteado y no se debe de confundir con un glosario, es únicamente explicar un poco de la etimología de los términos, del término que vas a plantear y puedes colocar cuándo se propone en cierta área. Voy a hacer un ejemplo breve. El estrés es un término que antes se utilizaba, desde antes de que se utilizaba en la ciencia, ya había sido utilizado antes para representar angustia y demás, pero a partir de cierta fecha empieza a aparecer en la ciencia, específicamente en el área de la medicina y también en ingenierías. Da lo mismo igual con resiliencia, es un término que se utiliza primero en metalurgia, puedes colocar eso, puedes colocar cuándo se inicia a presentarse en el área específica en la que tú estás trabajando y cómo se define. Otro ejemplo muy grande que voy a poner es de calidad de vida relacionada con la salud. Cuando yo en mi marco teórico traté de definir la calidad de vida relacionada con la salud, además de hacer la definición o la conceptualización de todo el término, yo tuve que iniciar presentando qué es calidad de vida. Ahora, como es calidad de vida relacionada con la salud, también tuve que definir qué era salud, para darles una comprensión, una explicación del término al lector. Porque recuerda que tú no nada más escribes para personas que sean especialistas en tu área o en tu tema de estudio, sino que tú estás escribiendo para una población en general. Generalmente no es lo leen más los académicos o personas que están en la academia, pero también lo estás dando a conocer a otras personas que no particularmente son expertas en el área en el que tú estás trabajando. Ahora, además de esta definición de términos básicos, hay quienes plantean que los antecedentes, que eso ya lo hemos revisado, que son los estudios que están estrechamente relacionados a tu tema de investigación, se presentan en esta sección del marco teórico. Pero bueno, en nuestro caso, los colocamos en la parte de introducción. Entonces, si tú quieres mantenerlos en la parte de introducción, yo te invito a que los dejes ahí porque nos da una explicación de lo novedoso o de la novedad, más bien, de lo novedoso que es el tema, si es que es un estudio exploratorio en este sentido, o de la novedad que tú estás agregando en el tema. Entonces, lo puedes dejar en la parte de introducción. Además de eso, ya para cerrar mi participación y darle oportunidad al doctor, que pues para eso lo trajimos por acá, lo invitamos por aquí, voy a cerrar con unos ejemplos para que analicemos ciertas dos investigaciones que son tesis. Bueno, una es un tesis y otra es un protocolo de dos áreas. Una es el área de turismo, que esta explicación es para los de desarrollo turístico y otra es de psicología para los de metodología de la investigación. Entonces, esta explicación o este documento que yo encontré es una tesis que se llama Desarrollo Turístico Residencial en la región de Los Frailes, Punta Gorda, México, un estudio sobre sustentabilidad.
Y por ahí les coloco lo que encontré en su marco de referencia, como también se le conoce al marco teórico, y ellos colocan primero conceptos. Colocan el concepto de desarrollo sustentable. Además de eso, ¿qué más pude encontrar que colocaron? Colocaron las variables relacionadas o los indicadores con los que se han utilizado para medir el desempeño ambiental en distintos países. Los instrumentos, cuáles son los modelos que lo puse, que se colocan en esta parte. Bueno, aquí no se ve porque lo estoy ocultando con mi cámara, pero bueno, colocan distintos modelos. Uno es el de sistemas ambientales, es decir, colocan indicadores o dimensiones más bien con los cuales se ha evaluado esta parte de sustentabilidad con 21 indicadores y 76 variables y otro modelo que es el modelo de Yale y colocan cuál es el modelo. Aquí me hubiese gustado que colocaran cuáles son esos 27 indicadores y que los explicaran en este sentido. Pero bueno, ellos únicamente colocaron eso. Si soy muy analista, considero que le faltan algunas citas a este documento, pero bueno, todas las tesis se pueden perfeccionar. Además de eso, colocan dimensiones, que estas dimensiones, como lo reviso, que esas son para el turismo sustentable, y son las que tienen que ver con los recursos ambientales, toda la cuestión de sociocultural y también con la cuestión económica. Si se fijan, esto es todo lo que en esta tesis abarcaron en cuanto a marco de referencia. Conceptos, variables relacionados, incluso modelos de evaluación y también dimensiones del turismo sustentable, ¿no? Ahora, también esto en cuanto a desarrollo turístico y desarrollo turístico. Sin embargo, por aquí se me atoró a ver, déjenme ver. Déjenme quitarlo porque creo que se inhibió. Bueno, esto en cuanto a lo que es esta área, que es el turismo, y hay otra que lo puse por aquí, pero se me hace que lo voy a tener que dejar de compartir porque se trabó en la computadora. Pero otra tiene que ver con la psicología. En el de psicología, que en cuanto se pueda lo voy a cambiar. En el de psicología el documento que abordé es un documento de un protocolo en el cual se evalúa o se quiere adaptar un test psicométrico que es de estrés. Y en el parte del marco teórico, como es un protocolo, es a lo mucho 3 renglones, en donde se muestran los modelos relacionados al estrés. El modelo basado en respuesta, que es un modelo biológico, un modelo psicológico, que incluso ahí se muestra el modelo transaccional o psicológico que es de Lazarus, y además, bueno, señalan desde bajo qué modelo se va a realizar este instrumento. Entonces, no sé por qué no se puede, se me detuvo por ahí, pero bueno, eso desde el área de ciencias sociales, creo que lo he dejado un poco explicado, pero ahora nos vamos a ir a las ciencias exactas. Voy a tener que dejar de grabar la pantalla para que, ya, para que si quieres tú la grabes. Para que tú puedas compartir tu pantalla. Espero que se siga grabando. Ok, tú me dices si se ve bien. Voy a compartir mi pantalla. Archivos. Perdón si me extendí un poquito, pero quería No, no pasa explicar. nada.
Estoy tratando nada más de... Parece que todavía sigue grabando, ¿verdad? Sí, todavía está. El problema es que no sé por qué no me permite compartir el documento. Oh, ya. Abrir preferencias. Ahí voy. Uy, tengo que salir de la aplicación porque si no, no me permite compartir la pantalla. Me vuelvo a meter a la sala. Un segundito. Ok, yo tengo el... Bueno, pues mientras yo me quedé aquí, le reitero, en esta parte de marco teórico, lo que se señala es, ustedes pueden colocar los conceptos, no necesariamente tienen que colocar los modelos teóricos o las teorías explicativas y los conceptos. Ustedes lo pueden colocar en la parte donde ustedes se sientan más cómodos o ustedes perciban que realmente están explicándolo o hay un orden lógico, una cadena lógica de lo que ustedes están abordando. Entonces, no hay un documento específico donde te diga dónde debes de colocar cada cosa. Para los chicos de Ingeniería en Sistemas Biológicos sí tienen un manual de titulación. Tengo entendido que también los de psicología, en el momento que les toque a ustedes, a ustedes realizar su tesis, si elaboran tesis y si titulan por tesis, bueno, tendrán un formato específico para colocar cada sección en su apartado correspondiente. Bueno, listo, ya tenemos al doctor por aquí. ¿Sí? ¿Me ¿Usted? escuchan? ¿Se Sí, escucha mi voz? sí se escucha. Ok. Pues muchas gracias. Perdón por el inconveniente aquí con el Zoom. Eh, Pues sí, me toca lo fácil, porque de hecho la parte complicada ya la explicó su maestra. Pues voy a nada más repetir un poquito parte de lo que ella dijo antes de saltar a un documento. Sí, definitivamente el desarrollar una tesis tiene un componente bastante amplio de creatividad. Entonces, como ella bien lo mencionó, ninguna tesis debe de ser ni siquiera igual. Algunas veces parecido inclusive encontrar tesis parecidas es muy extraño. En la construcción de los capítulos, el contenido, la forma en la que se va a comunicar a final de cuentas la información, pues depende mucho también del estilo tanto propio como de nuestro director de tesis. Y por supuesto que esto está muy relacionado a nuestra formación y a nuestra forma de ver la ciencia, y es una cosa que ustedes van a adquirir con el tiempo. Por esta misma razón, pues les invito a que pues escuchen lo que les voy a comentar yo. Por supuesto que para nada es la única forma en la que se puede trabajar un marco teórico, hay muchísimas más, pero sí quisiera que conozcan este punto, que lo analicen y que por supuesto que a través de libros, a través del análisis de otras tesis, de otras investigaciones o incluso en clase, pues puedan conocer otras estrategias para construir sus tesis. Y ahora lo que nos toca hablar un poquito más es justamente del apartado teórico. Eh, hay que analizar algunas cuestiones y creo que podemos partir de unas cuestiones que creo que todo el mundo deberíamos de conocer perfectamente. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, un concepto o una tesis en el área de ciencias sociales, pues por supuesto que estamos en el entendido de que muchos de los análisis o muchas de las teorías que se trabajan, eh, pues también dependen mucho del contexto, de las corrientes teóricas, de los mismos investigadores, cómo abordan cada una de estas problemáticas. Entonces, por supuesto que a veces el trabajar en ciencias sociales tiene este componente que dificulta o que tiene esta característica que puede ser un poco más compleja de abordar. Afortunadamente, las personas que estamos en ingenierías, esto cambia definitivamente. Estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con computadoras, estamos trabajando con matemáticas y hay que entender que si yo estoy ejecutando algún algoritmo en una computadora, va a ser prácticamente lo mismo que lo ejecute aquí, que lo ejecute del otro lado del mundo. Si yo voy a desarrollar una maquinaria, por ejemplo, para una línea de producción, va a ser el mismo funcionamiento tanto en una fábrica en México como en una fábrica en China, por ejemplo. Entonces, esa facilidad o esa característica que tiene la ingeniería, pues en algunos casos, pues nos permite a nosotros en el área, pues desarrollar marcos teóricos más compactos
porque obviamente no tenemos esta gran diversidad de teorías o de conceptos que a veces es necesario analizar dependiendo obviamente del contexto. Voy a compartir en este momento lo que es mi tesis doctoral. Quiero platicarles un poquito de cuál es mi visión de cómo plantear un marco teórico. Maestra, ¿me dice si se ve la tesis, si se ve el documento? ¿Sí? Ok. Esta tesis yo la desarrollé, pues, como la maestra también se los planteó de manera muy clara. Vamos a partir del modelo básico de tesis de 5 capítulos. Introducción, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Esta tesis, por algunas necesidades, la tuvimos que trabajar en 6 capítulos, pero pues voy primero que nada, pues hablarles un poquito de cómo se configuró o cómo se organizó este documento. Recordamos, esta tesis es específicamente en la ingeniería, es en robótica móvil, en un problema que es conocido como el box pushing, ¿sí? Dentro del área o dentro del marco de referencia de la robótica de servicios. Eh, por supuesto que les digo, al final de cuentas, mucho de lo que van a ver ustedes son pues, matemáticas en algunas partes, son conceptos muy puntuales, entonces les invito también a que ustedes de alguna manera también tengan esa curiosidad de analizar 2 tesis y las comparen, ¿no? No es lo mismo lo que hacen en unas ciencias exactas como las ingenierías, como lo que hacen en ciencias sociales, como por ejemplo es educación. Miren, por ejemplo, introducción, pues lo que hice básicamente era explicar un poco el problema, explicar algunas cuestiones básicas que eran necesarias para que pues el lector pudiera entender pues de qué estábamos trabajando y por supuesto que mucho creo que de lo que debe de girar alrededor de un capítulo 1 pues es el planteamiento del problema. Marco teórico. En este caso, en esta tesis en particular, por ser una tesis de doctorado, porque requiere un análisis minucioso del estado del arte, se decidió dividir toda esta aproximación teórica de la tesis. Tenemos un capítulo de marco teórico específicamente en el que nosotros vamos a hablar de las teorías, de los conceptos y de las tecnologías que fueron útiles para el desarrollo de la tesis. Y por otro lado tenemos un capítulo 3 en el que minuciosamente, les vuelvo a repetir, pues analizamos el estado del arte. Cuando hablamos de analizar el estado del arte, o, por ejemplo, recomiendo para tesis de licenciatura trabajarlo como análisis de trabajos relacionados, pues como su nombre lo indica, es analizar lo que la comunidad científica está haciendo o reporta referente a alguna problemática. Ahorita vamos a avanzar en esto. Vámonos entonces a empezar por el marco teórico y me voy a desplazar a la página 17, que es en donde iniciamos con este capítulo 2 del marco teórico. Yo personalmente creo que para desarrollar un buen marco teórico hay que tener esta visión pragmática de lo que representa un marco teórico, por lo menos para ingenierías. Para otras áreas tal vez podría ser un poco diferente. Cuando yo lo platico esto con mis colegas y con mis alumnos, les quiero dar la visión de que un marco teórico es como una cajita de herramientas, ¿sale? Nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver, nosotros tenemos una misión, tenemos que resolver algo, y por supuesto para resolver ese algo tenemos una serie de herramientas. Si lo podemos visualizar de manera física, pues en nuestra caja de herramientas podríamos tener desarmadores, martillos, cintas, pues digo, cualquier tipo de herramienta que nos pudiese ser útil para resolver el problema. Cuando nosotros tratamos de llevar este concepto a ingenierías o a una tesis, pues por supuesto podemos hablar de tecnologías, podemos hablar de ciertos conceptos, podemos hablar de ciertas leyes en matemáticas o físicas, por ejemplo, que nos permitan, obviamente, pues plantear una solución más adelante, que sería en el capítulo 3. Entonces, es decir, y me parece muy lógico este pensamiento. Si yo voy a resolver un problema, pues por supuesto que antes de ir a resolver el problema, debo de verificar que tengo todas las herramientas disponibles para resolver, ¿sí? Eso es lo que quiero que visualicen de alguna manera un poquito más práctica del marco teórico. Miren, les comentaba, mi tesis es de planificación de movimientos para un problema específico que se llama box pushing. Pues por supuesto que yo tengo que empezar con el concepto de planificación de movimientos y pues obviamente traerlo desde un inicio. Trato aquí, por ejemplo, aquí hay un problema relacionado que es el problema que da origen, el problema de investigación que yo trabajé que se llama el Piano Movers Problem, que es un problema más viejo, por supuesto, que se documentó antes de mi problema y del cual se deriva.
Entonces, pues, por ejemplo, aquí doy un poquito de explicación de dónde se deriva el problema. Posteriormente, me defino o me especializo en definir puntualmente qué es este problema, el problema del movimiento del piano. El piano movers. Una característica que creo que van a darse cuenta es que cuando estamos analizando una tesis de ciencias exactas, pues regularmente vamos a ver contenido matemático, algunas ecuaciones, que por supuesto pues nos van a permitir representar mucho texto en verdaderamente muy pocas líneas, ¿no? Esa es por ejemplo, una definición matemática de uno de los problemas que trabajaba. Por supuesto que este problema, este segundo problema, es verdaderamente en el que me estoy interesado, en el que pues se describe de manera un poquito más a detalle, inclusive pues apoyada de ciertos elementos gráficos. Eh, es importante para mí, o era importante en ese momento, pues representar que el problema no solamente era un problema sencillo, sino que también tenía muchos problemas relacionados adicionales que complicaban la resolución de esta tesis. Entonces también tuve que hacer un análisis, digamos. Yo voy a resolver este problema, pero para poder llegar al fondo de este problema también tengo que considerar estas otras características. Entonces también se colocaban por aquí. Aquí estoy hablando de espacio de configuraciones, que son conceptos ya muy especiales y muy específicos de lo que debería de conocer las personas o lo que debería de conocer el lector para que pueda entender más adelante cuál es mi propuesta. Mucho de la propuesta de solución que yo planteé en esta tesis estaba basado en un concepto que se llama espacio de configuraciones discretas. ¿Qué es esto? Pues es una forma, por supuesto, de representar el mundo real en una computadora de manera sencilla. Probablemente esta definición sirva. Yo creo que de manera paralela, si lo comparáramos con una tesis de, por ejemplo, de, no sé, de educación, pues tal vez tendríamos que definir, por ejemplo, qué es el rendimiento académico, ¿no? Entonces, en sociales podríamos encontrar 3, 4 definiciones diferentes de rendimiento académico con diferentes variables, con diferentes mediciones, con diferentes enfoques para medir este famoso rendimiento académico. Digamos que esto sería lo similar para nosotros en ingeniería, ¿no? Claro que de una manera mucho más precisa. En este caso es una herramienta, es una tecnología, es una propuesta de algún investigador que en algún momento pues definió que el mundo real se podría describir con una herramienta que se llama espacio de configuraciones discreto. Entonces, este tipo de herramientas que les digo nuevamente están basadas en el que está basada la estrategia que yo propuse, pues bueno, la tengo que escribir y la tengo que escribir muy a detalle. Y todo lo relacionado. Por ejemplo, aquí hablo de los objetos dentro de ese espacio de configuraciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Hablo también de otro problema que se deriva de ahí, que es la planificación de trayectorias. También se analiza, también se analizan y se proponen algoritmos, por ejemplo, como para, por ejemplo, lente de onda, la estrella. Son los algoritmos utilizados, o son los, digamos, los algoritmos más utilizados en ese momento para hacer planificación de trayectorias, y los tenía que analizar también, tenía que proponerlos, tenía que mostrarle a las personas que estaban leyendo esta tesis, pues que se estaba comparando o que se estaba haciendo una solución tan competente como los algoritmos que en ese momento pues eran los principales para resolver ese tipo de problemas. Y pues bueno, les digo nuevamente, vienen todas los conceptos, las definiciones, les digo nuevamente las tecnologías que se utilizaron. Esto, que es el estado del arte, que en este caso yo lo tengo como capítulo 3, pues pudo bien haber entrado dentro del capítulo 2, como les digo nuevamente, como un estudio de trabajos relacionados, en el que pues nuevamente pues es muy sencillo, es meramente pues, darse un clavadito, un clavadote más bien, en el estado del arte o en todos los trabajos relacionados, y mostrar lo que se ha hecho. ¿Para qué? Pues para tener este marco conceptual, este marco de referencia, perdón, en el que nosotros nos podamos ubicar dentro de un área del conocimiento, dentro de una ciencia, y poder tener, esto sí es muy importante para ingenierías, tener un elemento comparativo con respecto a otras tesis. Recuerden que nosotros no solamente resolvemos problemas por resolverlos, tenemos que resolverlos con un sentido de mejora, con un sentido de hacer las cosas mejor, más eficientes, gastar menos recursos, tener mejores productos. Entonces, por eso siempre es muy necesario tener este tipo de análisis en el que nosotros, al final de nuestro desarrollo, podamos compararnos y podamos definir si nuestra solución ha sido mejor o ha sido, digamos, peor, en el peor de los casos, por supuesto, o que de alguna manera pues se mantuvo dentro de los promedios de las soluciones que existen. Entonces,
es muy importante también este tipo de análisis. Les comentaba que aquí pues tratamos de hacer un estudio más detallado. Las tesis de doctorado tienen esa característica. Hay que hacer revisiones muy, muy exhaustivas de lo que se está realizando en ese momento. Por supuesto que eso fue en el 2013, para el 2020 pues ya tenemos cientos y cientos de papers que han salido, ¿verdad? Entonces, si mal no entendí, creo que ustedes son de licenciatura, de ingenierías, entonces, por supuesto que hay que hacer este tipo de análisis. No se espanten, no, a mi punto de vista, salvo que su maestra se los indique de otra forma, hay que analizar muchos trabajos, pero no tiene que ser de alguna manera tan exhaustivo con una tesis de doctorado, al grado de hacer un capítulo por separado. Y pues digo, aquí prácticamente es reportar, reportar y reportar hallazgos, reportar estrategias, tratar de demostrar cómo otras personas en otras partes o en otras partes del mundo o en otras universidades resuelven el problema, mostrar sus resultados. Y por supuesto que aquí es una parte también bien importante, porque nosotros al hacer este tipo de análisis, pues también nosotros podemos de alguna manera ir inspirando nuestro diseño, ¿sí? No es para nada copiar, porque pues estamos incurriendo ahí en delitos científicos, pero sí nos podemos inspirar de alguna manera en el cómo se pueden resolver los problemas pues desde la perspectiva de otros investigadores y que nos permitan ayudarnos, obviamente, a diseñar mejores soluciones nosotros. Entonces, miren, a final de cuentas, una de las tablas que pareciera que fue algo muy sencillo, pero tomó meses de trabajo, fue hacer esta pequeña tablita comparativa que muestro aquí, en el que solamente estoy mostrando algunos de los trabajos que fueron más importantes como en cuestión de similitud a nuestro trabajo, pero para nada fueron todos los que se analizaron. Entonces, este tipo de trabajo para las tesis de licenciatura yo los ubico también necesarios, pero pues por supuesto no tan amplios. Les digo nuevamente, el objetivo es que ustedes se empapen de lo que se está haciendo científicamente antes de llegar a una posición de proponer soluciones o de diseñar metodologías, tanto de investigación como metodologías para desarrollar sus proyectos. A modo de conclusión, y nuevamente con esta visión un poco más pragmática, capítulo 1, sé es perfectamente cuál es mi problema, sé qué es lo que quiero hacer, ya planteé objetivos, ya planteé preguntas de investigación, probablemente ya tengo inclusive una hipótesis desarrollada. Capítulo 2 es, ya sé qué quiero hacer, entonces lo que tengo que hacer es verificar qué están haciendo otras personas, verificar cuál es el estado del arte en cuestión de tecnología o de desarrollo de lo que quiero hacer yo. ¿Para qué? Pues por supuesto, para no volver a proponer soluciones que alguien ya propuso, porque pues entonces estamos perdiendo el tiempo. También tiene la utilidad de evitar cometer errores que otras personas también ya cometieron. Entonces tiene mucha utilidad también el poder revisar lo que se ha hecho en otras áreas, ¿sí? Por supuesto, traer todo el concepto o todas las herramientas conceptuales, de definición, matemáticas que van a ser necesarias para que cuando lleguemos al capítulo 3, todas ellas las podamos emplear de una manera correcta, o por lo menos si yo voy por ejemplo, en mi capítulo 3 de metodología, yo hablo de algún concepto, pues que si la persona le queda alguna duda acerca de ese concepto, pues pueda saltar de regreso al capítulo 2 y analizarlo y poder entender perfectamente por qué se realizó. Entonces, último concepto, último pues consejo que les daría a ustedes que están en el desarrollo de tesis: busquen tesis también similares. Al final de cuentas, también el estilo y la estrategia en la que se maneja algunas pues, tesis, pues también tiene que ver mucho con el área formativa. Entonces, también les invito a que busquen tesis de otros alumnos de otros países, especialmente de otras universidades, analicen y también inspírense un poquito en cómo estas personas bajan esta información a sus tesis. Y pues es todo. Muchas gracias y pues hagan sus tareas. Gracias. Así es, gracias, doctor Federico, por esta explicación. Espero que a los chicos de ingeniería les haya quedado una claridad de cómo pues, redactar en este sentido su marco teórico. Chicos de ciencias sociales, lo que nosotros tenemos que describir, si bien es el estado del arte, lo que se ha hecho en cuanto a los estudios que están relacionados a nuestra área o a nuestros conceptos que vamos a utilizar, a nuestros constructos. Una cosa es importante, sobre todo para los de psicología, que
tomemos un paradigma, en este caso una teoría o un modelo teórico, para nosotros posteriormente poder discutir lo que está sucediendo en la realidad con la teoría y poder hacer esta comparación, sobre todo en la parte final de su tesis o de su trabajo de investigación que están elaborando. Y bien, sin más, creo que esta es la clase de marco teórico. Terminamos el tema. Agradecemos la disponibilidad y el espacio que nos dio el doctor Ezra Federico. Y pues bueno, esto sería todo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.